Hola a todos, bienvenidos nuevamente a una actividad más de este canal del Externado de Medicina Interna del Hospital Roosevelt, Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a compartir con ustedes el material que vamos a también compartir con la Asociación de Profesionales de Medicina del Sueño en la sesión del mes de abril de este año 2025. En esta ocasión yo pues he tenido la oportunidad de platicar con el grupo multidisciplinario sobre la relación entre el sueño y metabolismo, y de eso vamos a conversar en esta ocasión. Lo primero es que debemos reconocer que hay un incremento importante en los últimos 20, 30 años en la cantidad de pacientes con diabetes tipo 2 y también la cantidad de pacientes con obesidad y sobrepeso que existen no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Las estadísticas, como siempre, se quedan cortas cuando las vemos a futuro y llegamos a las fechas que se pronosticaban, pues porque siempre superan los números a lo que se estimaba. Si hablamos del porcentaje de pacientes con diabetes tipo 2 que vivían en Guatemala hace cuestión 30 años, probablemente ese porcentaje debe haber estado oscilando entre el 7 y el 8%. En la actualidad se estima que llega hasta casi el 13% de pacientes con diabetes y la mayoría de ellos no lo saben. Y en cuanto a obesidad, lo mismo. O sea, si antes ver a una persona con obesidad en Guatemala era algo relativamente raro, hace 30 o 40 años, en la actualidad se ha vuelto prácticamente la norma. Y es un problema que afecta a la población en porcentajes variables, dependiendo de qué población estemos hablando, pero si hablamos de la población que habita en las áreas urbanas en Guatemala, resulta que casi el 60% de las personas tienen ya sea obesidad o sobrepeso. Si hablamos solo de obesidad, entre un 25 y 30% de las personas califican solo tomando en cuenta el índice de masa corporal. Ese concepto en la actualidad se ha visto envuelto en controversia, pues porque se ha propuesto por una fuerte cantidad de expertos en el tema cambiar las definiciones, pero por el momento la OMS mantiene la definición de obesidad que ha tenido en los últimos 20 años, basada en índice de masa corporal. El punto es que estas situaciones se han incrementado mucho y uno de los factores más importantes en la sociedad actual que pareciera tener relación con el tema del problema tanto de diabetes como de obesidad es la epidemia global de falta de sueño o un sueño inadecuado que ha habido en las últimas décadas. Se estima que más de la mitad de la población en general, en promedio, duerme menos de 7 horas al día. 7 horas, pues tampoco es que sea una cifra o un número mágico, pues, pero sí hay un montón de evidencia que sugiere que mientras más corto es el sueño de un paciente, la duración del descanso, y mientras más inadecuado es este parámetro, los pacientes tienden a tener más problemas de tipo metabólico, hormonal y cardiovascular. Existe una especie de relación en U entre el índice de masa corporal y la duración del sueño. Es decir, con pesos muy, muy bajos, va a haber también problemas con el sueño y con pesos más altos también lo va a haber. Hay una relación ahí que se describe como, pues, con forma de U. El riesgo de diabetes tipo 2 se incrementa aproximadamente un 2% por cada año que el paciente vive con sueño insuficiente. Esto me lleva también a considerar frecuente, el frecuente argumento que muchas personas aducen cuando se les pregunta por el sueño y que le dicen a uno, mira doctor, pues con 4 o 5 horas que duermo estoy bien. Y incluyo ahí profesionales de la salud incluso, que dicen que con 4 o 5 horas que duerman están bien y funcionan al 100%. Sin embargo, el tener un sueño insuficiente sí va a incrementar la posibilidad de que tengamos en este punto solo de diabetes tipo 2, para poner el punto exacto, 2% por año. Y también se incrementa el riesgo de obesidad cuando las personas duermen menos de 5 horas por noche. En este estudio relativamente reciente que evalúa la duración corta de sueño habitual, la dieta y el desarrollo de diabetes tipo 2 en adultos, participaron casi 250,000 personas y se demostró que las personas que dormían 5 o menos horas al día tenían un riesgo hasta de un 41% mayor de desarrollar diabetes tipo 2 versus los que dormían más. Vemos cómo de hecho las curvas empiezan a ir cambiando o separándose desde el segundo año de seguimiento de los pacientes, ¿verdad? Entonces vemos cómo al final las personas que duermen menos de 5 horas, entre 3 y 4, tienen una sobrevida libre de enfermedad mucho menor que aquellos que duermen más.
Aquí obviamente influye la edad y otros aspectos, pero hay una diferencia muy importante, la cual no se ve tan compensada cuando los pacientes tienen una dieta saludable. O sea, pueden ser que tengan otros factores y se cuiden otros aspectos, pero no compensa del todo el hecho de no dormir de forma adecuada. Hay una serie de definiciones que tenemos que tener un poquito claras. Por ejemplo, ¿qué es un sueño insuficiente? El sueño insuficiente se refiere a la falla o a la mala obtención de sueño nocturno y que es necesario para mantener la alerta diurna completa, es decir, para sentirse bien el día y ser productivo y ser eficaz, no cabecear en el carro o no quedarse dormido, pues si uno se queda ahí en el escritorio de la oficina. Esto se puede manifestar con somnolencia diurna, duración corta del sueño, necesidad de tener alarmas pues, para poder recordar las cosas o que no se le olvide a uno un compromiso que tiene que tener, la necesidad de que alguien más lo despierte y también el tener que dormir más durante los días de descanso, porque sin esas medidas no logramos ser funcionales. Si esta situación persiste por más de 3 meses, esto ya va a desarrollar una mayor predisposición a tener problemas inflamatorios, inflamación crónica sobre todo, depresión, estrés, ansiedad, más obesidad, diabetes, problemas cardiovasculares e incluso accidentes por los sueños, como los cabeceos que uno puede tener ahí por no dormir suficiente. ¿Qué sucede con el sueño insuficiente desde el punto de vista hormonal? Primero, hay un incremento de la grelina y una reducción de la leptina. Estos cambios van a llevar a que los pacientes tengan una mayor eficacia en el depósito de energía en forma de grasa en todo el cuerpo, tejido adiposo, hígado y músculo. También va a hacer que el paciente tenga más hambre, más apetito. El hambre, pues como una medida o una función básica vital, pues se va a ver incrementada y yo voy a tener más hambre de lo normal. Pero además, aunque yo coma, el apetito me va a llevar a buscar alimentos o productos alimenticios con una mayor palatabilidad, es decir, con un sabor más intenso, crujientes, cosas grasosas, comida chatarra. O sea, voy a tener más apetito por ese tipo de alimentos porque mi sueño insuficiente altera mi mecanismo de recompensa normal a nivel central. A la vez, también estos cambios se van a ir asociando a una reducción del aclaramiento de la glucosa hasta de un 40%. Casi la mitad del aclaramiento normal de glucosa se va a ver reducido. Y a la vez, pues obviamente va a haber un incremento en la resistencia a la acción de la insulina en todos los tejidos del cuerpo. Además de un sueño suficiente, va a haber afecciones en que pues, es el ciclo circadiano, por trabajo por sueño suficiente, el famoso jet lag, que es cuando pues, hacemos cambios frecuentes de lugar de vivienda y ciclos de sueño-vigilia, exposición a la luz durante la noche, todos estos factores van a alterar el ciclo circadiano. Y aquí lo que sucede es que se altera el funcionamiento normal neuroendocrino, la regulación que conecta el sistema nervioso con la función hormonal y endocrina de los pacientes, alterando la tolerancia a la glucosa y la sensibilidad a la insulina de los músculos. Y a la vez también haciendo o motivando una mayor ingesta de alimentos durante la noche. El insomnio es una situación que puede afectar también al metabolismo y el funcionamiento endocrino de los pacientes, generando una dificultad importante para que la fisiología normal de la regulación del peso y la energía se lleve a cabo de forma correcta. Hasta un 40% de la población general puede tener insomnio crónico. Este se va a manifestar como una dificultad durante 3 o más noches por semana para poder dormir durante un tiempo mayor de 3 meses, tanto como para iniciar como para mantener el sueño ya cuando uno está descansando, despertar antes de lo que se necesita o se desea, y se va a asociar a una serie de malestares diurnos como somnolencia, fatiga, alteraciones cognitivas, problemas de la memoria, problemas de la concentración, problemas para el desempeño laboral, accidentes, irritabilidad, problemas de conducta en caso de niños pequeños y siempre tener la sensación de que el sueño no es reparador, es decir, que no me siento descansado cuando despierto al día siguiente. Hay un estudio interesante que es un estudio del sueño de la Universidad de Pensilvania, en el cual se demostró que si uno tenía insomnio y tenía además una duración del sueño menor de 6 horas, se triplicaba prácticamente el riesgo de tener diabetes tipo 2. El insomnio también se asoció en este estudio a una glucosa más alta en ayunas en pacientes que ya eran diabéticos y obviamente también se demostró que había una reducción de la sensibilidad a insulina por métodos como el clamp euglucémico
e hiperinsulinémico que se les realizó a estos pacientes. Un problema adicional, del cual ya hemos conversado en otras ocasiones en este canal, es el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. Es un problema frecuente en la actualidad, afecta entre el 50 y hasta el 80% de los pacientes con obesidad, pero también 60 o 70% de los pacientes con diabetes, por la asociación que hay entre obesidad, diabetes y la apnea del sueño. La obesidad es un factor de riesgo para síndrome de apnea obstructiva del sueño y diabetes, pero la apnea del sueño también es un factor de riesgo y deteriora el control en pacientes con diabetes tipo 2 y obesidad. O sea, es un círculo vicioso en el cual una está llevando a la otra de forma continua y regresa sobre sus pasos para empeorar la condición basal de un paciente. Muchos pacientes, de hecho, puede ser que no tengan ni siquiera síntomas característicos. O sea, cuando uno interroga de manera dirigida, pues no roncan y no tienen mayores síntomas, pero se puede empezar a manifestar precisamente como alteraciones del control metabólico. Un paciente que no era diabético y empieza a tener problemas con el azúcar, o que ya lo era y que empieza a tener descontrol sin explicación aparente. En estos pacientes, cuando se utiliza el dispositivo de CPAP para mejorar su condición de apnea del sueño, se puede reducir hasta 0.5% la hemoglobina glucosilada que tenían previamente. Es decir, casi el efecto de algunos medicamentos hipoglucemiantes orales que uno puede utilizar en el tratamiento de estos pacientes. Hay otra cantidad de problemas del sueño, un sueño inadecuado y pues tener consecuencias metabólicas y hormonales como la narcolepsia, de la cual también pues hemos platicado anteriormente, el desorden del movimiento periódico de las piernas, el síndrome de piernas inquietas que afecta casi al 10% de la población, el síndrome de alimentación nocturna o desorden de la alimentación relacionada con el sueño. Esta situación se manifiesta cuando los pacientes tienen una ingesta importante de su consumo calórico durante la noche, horas de la noche. Por lo menos un 25% del consumo calórico se da en ese horario. Y además se alimentan de manera disfuncional, sobre todo cuando se levantan después de haber tenido un episodio primario de sueño. O sea, duermen un poco y se levantan con hambre y van a comer. El trabajo por turnos y el desorden por trabajo por turnos es un problema también muy frecuente en la sociedad actual. 1 de cada 4 trabajadores en el mundo tiene que trabajar por turnos y tiene también el riesgo de tener el desorden de trabajo por turnos. Hasta casi un 40% de los trabajadores por turnos. Aquí nos vamos a incluir prácticamente todos las personas que hacemos trabajo en salud, médicos, enfermeras, técnicos de laboratorio, farmacéuticos, o sea, todos los que tengamos que hacer turnos, vamos a estar afectados o podemos ser afectados por esto y de hecho sí nos llega a enfermar. La ingesta de energía y la duración del sueño están relacionadas. Vemos cómo en esta gráfica que pues representa el consumo total de energía y la duración del sueño, cuando los pacientes tienen una duración mayor del sueño, en los pacientes que lograron extender por lo menos de 5 horas a al menos 7 horas de sueño, vemos cómo la ingesta calórica va a ser menor, tiende a ser hasta de menos 500 calorías de lo que consumía anteriormente. Y en las personas del grupo control, que son las personas que duermen poco tiempo, menos de 5 horas, el consumo promedio va a ser mayor, alrededor de unas 400 a 500 calorías extras en el día, que no se requieren, pues, o sea, no lo necesita. Existe también ya demostración de una asociación dosis-respuesta entre el índice de la regularidad del sueño, que sea un sueño continuo, y la cantidad de eventos cardiovasculares adversos mayores, que son estos famosos MACE. Mientras más regularidad tiene el sueño de una persona, menos MACE van a tener, o sea, menos eventos cardiovasculares adversos. Esto es una relación, pues, dosis-respuesta. Como resumen, vamos a mencionar, esto incluye la deficiencia del sueño, la apnea del sueño, la obesidad como trastornos que nos puede llevar a hipoxemia y que a la vez nos van a llevar todos juntos a un estrés oxidativo mayor, a una mayor inflamación, alteración de la tolerancia a la glucosa y más resistencia a la insulina, que eventualmente nos va a llevar a diabetes tipo 2. A la vez también las alteraciones en el ritmo circadiano, en el ciclo circadiano,
ya sea por problemas de altos turnos, desorden de trabajo por turnos, una duración corta de sueño, insomnio, narcolepsia, cualquier situación que nos lleve a tener estas alteraciones y que nos haga tener un sueño deficiente, pues va a tener el mismo rumbo y el mismo final en cuanto al control metabólico. Esta situación también se da en niños y adolescentes. Fíjense, en la actualidad lo que está sucediendo es que los niños, por el uso excesivo de pantallas, tienden a estar menos tiempo dormidos, o sea, duermen mal, y pasan menos tiempo pues, en actividades de otra índole como actividad física. O sea, empiezan a reducir de forma importante su actividad física, se sienten siempre fatigados y pues soñolientos. Y esa condición de privación crónica de sueño los lleva a tener también ciertas alteraciones en los mecanismos de apetito y regulación del hambre, llevándolos también a consumir comida chatarra con más frecuencia. Y esto a su vez va a verse, pues, como consecuencia, tener un índice mayor, lo cual lleva a tener más sueño y tener una alteración de la regulación del sueño, pero pues tener una menor calidad del mismo. Todos los factores al final van dándose de forma cíclica para empeorar la condición metabólica de los pacientes y llevarlos a tener problemas de salud como diabetes tipo 2, hipertensión, dislipidemia a edades más tempranas. La de mortalidad que tenemos en la actualidad en la sociedad. Como puntos finales debemos pues, recordar que estas alteraciones del sueño van a tener influencia no solo a nivel central con los mecanismos de activación de la recompensa y de la saciedad y el apetito, sino también a nivel glandular, afectando la función, por ejemplo, de la tiroides, de las glándulas suprarrenales, del mismo páncreas, el hígado, situaciones que van a llevar a que los pacientes tengan más resistencia a la insulina, menos capacidad de aclaramiento de la glucosa, más peso, más alteración de lípidos y al final de cuentas, alteración importante del ciclo o el ritmo circadiano, pues inclinando la balanza hacia una alteración cardiometabólica hormonal más desfavorable. De esta manera concluimos esta actividad que está relacionada con la presentación que vamos a tener o que ya tuvimos, dependiendo de la fecha en la que estén viendo esto, con la Asociación de Profesionales de la Medicina del Sueño en Guatemala. Y pues agradezco también por su atención, invitándolos a una próxima oportunidad que podamos pues tener otro tema de interés general. Un saludo.